Hay cosas que muchas personas tardan años en identificar, porque ocurrieron dentro de casa, y parecían completamente normales. Comentarios sobre tu ropa, críticas sobre cosas que te gustaban, sentirte culpable por querer independencia, que minimizaran tus logros, que recordaran tus errores durante años, como si una equivocación definiera permanentemente quién eras, que te hicieran sentir que todo lo que hacías estaba mal, aunque estuvieras esforzándote constantemente por hacer las cosas bien. Hoy vamos a hablar de 7 cosas que hacen muchos padres narcisistas, y que muchísimas personas normalizan durante años, sin darse cuenta del impacto real que tienen. Vamos a hablar de cómo invalidan tus emociones, cómo critican cosas que te hacen sentir segura de ti misma, cómo usan tus errores como armas emocionales, y por qué muchas personas adultas siguen sintiendo culpa, cuando simplemente intentan vivir su propia vida. Y lo más confuso de crecer dentro de estas dinámicas, es que muchas veces esto no se veía como algo evidentemente dañino. Desde afuera podía parecer disciplina, preocupación, exigencia, o simplemente una personalidad complicada. Incluso tú misma pudiste haber pensado durante años, que quizá estabas exagerando, que simplemente eras muy sensible, o que todas las familias funcionaban así detrás de puertas cerradas. Pero cuando estos patrones se repiten durante años, empiezan a afectar profundamente tu autoestima, tu identidad, y la manera en la que te relacionas contigo misma. Muchas personas llegan a la adultez creyendo que son inseguras por naturaleza, que tienen problemas para tomar decisiones porque sí, que sienten culpa por priorizarse porque así son. Cuando en realidad, muchas de esas respuestas nacieron en un entorno donde su individualidad constantemente era castigada, minimizada, o controlada. Y si actualmente sigues viviendo algo así con un padre, una madre, o incluso empiezas a reconocer estos patrones en otra relación importante de tu vida, este vídeo también puede ayudarte a entender con mucha más claridad lo que está pasando. Y quiero que te quedes hasta la última, porque suele ser una de las más difíciles de identificar, y muchas veces explica por qué poner límites todavía puede sentirse tan incómodo, incluso cuando sabes racionalmente que deberías hacerlo. Y antes de empezar quiero recordarte algo importante. Reconocer estas dinámicas no significa vivir desde el resentimiento, significa dejar de llamar normales cosas que sí tuvieron impacto en ti. Y muchas veces, el primer lugar donde empieza ese control, no es con decisiones grandes. Empieza con algo mucho más silencioso, hacerte desconfiar de lo que sientes. 1. INVALIDAN tus emociones. Una de las formas más comunes de control emocional es hacerte sentir que tus emociones siempre son el problema. No importa qué haya pasado, no importa qué detonó tu reacción, no importa si algo realmente fue hiriente. El foco rápidamente cambia hacia ti, y hacia cómo estás reaccionando. Te dicen que estás exagerando, que todo te lo tomas personal, que eres demasiado sensible, que siempre haces drama por cosas pequeñas, que lloras por tonterías, que deberías aprender a aguantar más. Y muchas veces estas frases llegan en momentos donde lo que realmente necesitabas era contención, validación, o simplemente que alguien escuchara lo que estabas intentando expresar. Puede pasar cuando eres niña y lloras porque algo te dolió. Y en lugar de preguntarte qué ocurrió, te dicen que dejes de hacer escándalo. Puede pasar en adolescencia, puede pasar en la adultez, y esto se vuelve extremadamente confuso, porque el mensaje repetido durante años empieza a instalarse dentro de ti. Comienzas a pensar que quizá realmente estás reaccionando mal, que quizá sí eres demasiado emocional, que quizá deberías sentir menos. Muchas personas aprenden a llorar en silencio para no incomodar, aprenden a pedir menos, hablar menos, y sentir menos, y algo muy fuerte ocurre cuando esto pasa durante años. Comienzas a invalidarte antes de que alguien más lo haga. Tú misma te dices que no es para tanto, tú misma justificas conductas que sí te lastiman. Y aquí hay algo muy importante para observar. ¿Cuántas emociones has intentado apagar? ¿Simplemente porque alguien te enseñó que sentir era inconveniente? 2. Critican todo lo que te hace sentir segura. Esta dinámica puede ser muy confusa, porque muchas veces no se ve como control directo al principio, muchas veces aparece disfrazada de comentarios aparentemente pequeños, opiniones no solicitadas, o críticas constantes, y algo muy interesante de este patrón es que muchas veces no atacan cualquier cosa, atacan específicamente aquello que te hace sentir segura, auténtica, o visible. Tal vez era ropa, perfume, tu cabello, tus hobbies, tus amistades, tus logros, y poco a poco comienzas a asociar visibilidad con incomodidad. Empiezas a preguntarte si es mejor no compartir tanto, si es mejor no emocionarte demasiado, si es mejor reducirte. Muchas personas dejan talentos,
hobbies, formas auténticas de expresarse, simplemente porque aprendieron que brillar tenía consecuencias emocionales. Y aquí quiero dejarte una pregunta importante. ¿Cuántas partes auténticas de ti dejaste escondidas, simplemente para evitar que alguien intentara apagarlas? Y cuando empiezas a hacerte más pequeña para evitar críticas, muchas veces también aparece otra dinámica extremadamente desgastante. Vivir con la sensación de que no puedes equivocarte nunca. Porque dentro de estas dinámicas, los errores rara vez terminan cuando ocurren. Muchas veces, se convierten en algo que será usado en tu contra durante muchísimo tiempo. 3. Usan tus errores. Algo muy común dentro de estas dinámicas es que tus errores rara vez terminan cuando ocurren. En familias emocionalmente sanas, cometer errores suele convertirse en aprendizaje, pero aquí muchas veces se convierte en material emocional reutilizable. Haces algo bien. Y muchas veces hay silencio absoluto, pero cuando te equivocas, la historia cambia completamente. Lo usan como prueba de que eres irresponsable. Lo convierten en evidencia de que no puedes confiar en ti misma. Y eso genera muchísimo perfeccionismo. Muchas personas crecen sintiendo que no tienen derecho a equivocarse. Revisan todo varias veces. Se paralizan antes de tomar decisiones. Postergan proyectos. Y aquí aparece algo muy fuerte. Muchas veces no te da miedo fracasar por el fracaso en sí. Te da miedo revivir la vergüenza que aprendiste a asociar con cometer errores. ¿Cuántas oportunidades has postergado? Porque una parte de ti todavía cree que equivocarte te vuelve menos valiosa. 4. Todo tiene un costo emocional. Esta dinámica puede ser extremadamente confusa, porque desde afuera muchas veces parece que tienes que estar agradecida. Y justamente por eso muchas personas tardan muchísimo en identificar este patrón. El problema aparece cuando esas cosas comienzan a convertirse en herramientas emocionales de control. Cuando cada apoyo viene acompañado de culpa. Cuando cada necesidad básica parece generar una deuda invisible. Frases como, después de todo lo que hago por ti. Deberías agradecer todo lo que tienes. Yo me sacrifico por ustedes y así me pagan. Y eso puede volverse muy confuso. Porque una parte de ti sabe que sí hubo apoyo real, pero otra parte también sabe que muchas veces venía acompañado de manipulación emocional. Y aquí quiero dejarte una pregunta importante. ¿Cuántas decisiones has tomado desde culpa, en lugar de verdadera libertad? 5. Intentan controlar tu autonomía. Después de hacerte sentir que todo lo que recibes tiene un costo emocional, muchas veces aparece otra dinámica todavía más evidente. El intento constante de controlar tu autonomía, y algo que vuelve este patrón tan confuso. Es que rara vez se presenta de forma directa, muchas veces aparece disfrazado de preocupación, de protección, o de supuestas buenas intenciones. Puede aparecer en decisiones académicas, laborales, relaciones, dinero, tu tiempo, tu forma de vivir, y aquí hay una diferencia enorme. El cuidado genuino busca prepararte para la autonomía. El control busca mantener dependencia. Muchas personas llegan a la adultez y siguen sintiendo miedo de tomar decisiones importantes sin aprobación externa. Y aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida has frenado? Porque una parte de ti todavía asocia libertad con culpa. 6. TCOMPARAN constantemente. La comparación constante puede parecer algo pequeño desde afuera, pero tiene un impacto psicológico muy profundo. Cuando ocurre durante años, y muchas veces ni siquiera empieza con comparaciones extremadamente crueles. Puede comenzar con comentarios aparentemente casuales, sobre cómo otra persona hace las cosas mejor que tú, cómo otro hijo es más agradecido, más responsable, o más fácil de manejar. Puede ser con hermanos, primos, amigos de la familia, hijos de amistades, o prácticamente cualquier persona que sirva para hacerte sentir que constantemente estás quedando corta en algo. Tu hermano sí sabe agradecer. Mira cómo ella sí aprovecha las oportunidades. Tu prima sí entiende cómo funcionan las cosas. Ojalá fueras más como. Y lo que hace esto tan dañino es que no importa cuánto te esfuerces, la meta sigue moviéndose. Si mejoras en algo, aparece otra comparación. Si logras algo importante, aparece alguien que supuestamente lo hizo mejor. Si maduras, te responsabilizas y haces cambios positivos. Aún así muchas veces aparece una nueva forma de hacerte sentir insuficiente. Y esto también puede volverse muy confuso dentro de sistemas familiares donde a cada hijo se le asigna un rol distinto. A veces una persona recibe más crítica abierta, a veces otra recibe validación superficial mientras carga expectativas enormes. Y aunque las dinámicas pueden verse diferentes desde afuera, ambas pueden generar heridas profundas de identidad, autoestima y autoexigencia. Muchas personas crecen sintiendo que el amor, la validación,
o el reconocimiento, siempre están condicionados a convertirse en una mejor versión de sí mismas. Una versión más útil, más silenciosa, más exitosa, más obediente, más fácil de controlar. Y eso puede trasladarse directamente a la adultez. Personas que sienten que nunca están haciendo suficiente en su trabajo. Personas que constantemente se comparan con amistades. Personas que minimizan sus propios logros. Porque automáticamente están viendo quién hizo más. Y algo muy doloroso, es que muchas veces ni siquiera sabes qué quieres realmente. Porque gran parte de tu energía ha estado enfocada en intentar alcanzar estándares que ni siquiera nacieron de ti. Y aquí quiero dejarte una pregunta importante. Si dejaras de intentar ser suficiente para personas que siempre movieron la meta, ¿qué tipo de vida empezarías a construir realmente para ti? Y cuando las comparaciones dejan de funcionar, o empiezas a cuestionar estos patrones, muchas veces aparece una de las dinámicas más difíciles de sostener emocionalmente. El castigo, cuando finalmente intentas poner límites. 7. Te castigan cuando intentas poner límites. Esta suele ser una de las dinámicas más difíciles de identificar, porque muchas personas creen que el problema empezó cuando comenzaron a poner límites en la adultez, pero muchas veces el patrón estaba presente desde mucho antes. Lo que cambia, es que se vuelve mucho más evidente cuando comienzas a individualizarte, a cuestionar dinámicas familiares, o simplemente a tomar decisiones que ya no giran alrededor de mantener estabilidad para otras personas. Durante mucho tiempo puede parecer que todo está relativamente en calma. Mientras obedeces, te adaptas, o mantienes ciertas dinámicas, pero cuando dices que no, cuando expresas desacuerdo, cuando pones distancia, cuando dejas de explicar cada decisión, o cuando simplemente empiezas a vivir con mayor autonomía, muchas veces aparece una reacción emocional desproporcionada. Puede ser enojo, puede ser silencio prolongado, puede ser victimización, puede ser culpa, puede ser hacerte sentir egoísta, malagradecida, o cruel, por tomar decisiones completamente normales para una persona adulta, y esto puede pasar en cosas muy grandes. Y en cosas muy pequeñas, mudarte, cambiar planes, no contestar inmediatamente, terminar una relación, elegir una carrera distinta, decidir cómo vestirte, decidir cómo usar tu tiempo, o simplemente no estar disponible emocionalmente todo el tiempo, y algo muy confuso. Es que muchas personas terminan creyendo que poner límites automáticamente significa que están haciendo algo malo, porque históricamente, cada intento de autonomía vino acompañado de consecuencias emocionales. Por eso muchas personas adultas sienten ansiedad extrema antes de tener conversaciones necesarias, sobreexplican decisiones, piden perdón por límites completamente razonables, postergan conversaciones importantes, o continúan tolerando dinámicas agotadoras, porque el conflicto posterior se siente demasiado pesado. Y aquí hay algo muy importante. Poner límites no se siente difícil porque no sepas que son necesarios. Muchas veces se siente difícil porque tu sistema aprendió que poner límites venía acompañado de castigo emocional. Y quiero dejarte una pregunta importante. ¿Cuántas veces has llamado culpa a lo que en realidad era miedo aprendido por priorizarte? Y si esta parte resonó contigo, el cierre de este vídeo probablemente va a conectar muchas piezas sobre por qué estos patrones pueden seguir apareciendo, incluso cuando esa etapa de tu vida ya terminó. Si mientras escuchabas este vídeo sentiste incomodidad, tristeza, enojo, o incluso alivio, por finalmente poder ponerle nombre a ciertas cosas, todo eso tiene sentido. Muchas veces lo más confuso de estas dinámicas es que no siempre fueron extremadamente evidentes, muchas veces fueron pequeños comentarios, críticas repetidas, culpa, invalidación y control disfrazado de preocupación, y con el tiempo, eso empieza a moldear cómo te ves a ti misma, sin que te dé cuenta. Por eso muchas personas llegan a la adultez pensando que simplemente son inseguras, demasiado sensibles, o malas para tomar decisiones. Cuando muchas de esas respuestas fueron adaptaciones para sobrevivir emocionalmente dentro de ese entorno. Y entender esto no significa quedarte atrapada en el pasado. Significa dejar de culparte por patrones que tuvieron un origen muy claro. Y quiero dejarte una última pregunta. Si dejaras de vivir desde patrones creados para sobrevivir, ¿quién empezarías a ser realmente? Si este vídeo resonó contigo, quédate cerca, porque en el siguiente vamos a hablar de hábitos que muchas personas desarrollan después de crecer con padres narcisistas, hábitos que muchas veces confunden con su personalidad, sin darse cuenta de que en realidad fueron formas de adaptación emocional. Y probablemente vas a reconocer más de uno. Y recuerda esto. No estabas exagerando, y muchas de las cosas que normalizaste, realmente sí tuvieron impacto en ti.
Nos vemos en el siguiente vídeo. En este lado de la historia, después del narcisismo.